¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga, amada iglesia. Les damos la más cordial bienvenida ya en esta tarde, deseando que Dios siga bendiciendo su vida. Hemos implementado o hemos iniciado en esta semana únicamente un día más. Estaremos viendo cómo se van dando las cosas y para continuar más adelante con estos estudios. Bendecimos a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da de estar a través de estos medios y deseando que sea su Espíritu Santo el que tome nuestra vida, el que tome nuestro corazón y que sea Dios hablando a través de un servidor. Pidámosle a Dios en una oración, digámosle a Él que Él tome en todo nuestro ser, que Él tome toda nuestra vida. Aquí estamos en esta hermosa tarde. Hacemos una oración a Dios y entonamos una alabanza. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios, amado Dios de la gloria, muchas gracias le damos, Padre, por permitirnos nuevamente estar, Señor, transmitiendo, Señor, para su honra, para su gloria, Dios mío. Nuevamente, Dios mío, estamos en este lugar, Dios mío, Señor, con el firme propósito de proclamar su nombre. Ese es nuestro único deseo, Señor. No es, Dios mío, Señor, el engrandecernos nosotros, aún la misma iglesia, no, amado. Nuestro único deseo, Señor, es que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado y que su nombre sea bendecido por los siglos de los siglos. Ruego la dirección de su Espíritu Santo, mi Dios. Ruego la dirección de su Espíritu Santo. Y le pido, Señor, que en esta tarde usted sea en medio de nosotros. Gracias le damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la gloria y la honra al que vive. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar el lugar a nuestros hermanos que estarán entonando un canto y que Dios les bendiga grandemente, iglesia. Espíritu Santo, le pedimos que el día de hoy se mueva en este lugar, en la vida de cada uno de mis hermanos, que su Espíritu Santo obre con poder, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, y en este lugar de tu presencia, Señor, que su Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, en este lugar. Cuánto le necesitamos, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que su Espíritu Santo obre poderosamente, Señor. Gracias, mi Cristo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar,
de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Otro, Señor, muévase, amado, en nuestra vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Muévase en cada una de las necesidades que cada uno de nosotros, mis hermanos, estén pasando. Muévase, Señor, le necesitamos de su dirección siempre. Necesitamos esa fresca unción suya, Señor, en nuestra vida. Necesitamos, Dios mío, Señor, la dirección suya. El salmista David escribe: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y eso es lo que anhelamos, Señor, que su Espíritu Santo, mi Dios, se mueva y nos lleve siempre a tierra de rectitud, siempre nos dirija. También necesitamos ese consuelo, Señor, como seres humanos, Señor. Muchas veces, Señor, hay ese desánimo en la vida de tus hijos, Señor. Hay tal vez cierta preocupación, Señor. Pero usted es el que nos va a fortalecer, mi Dios. Usted es el que nos va a dar esa fuerza. Él es nuestro consuelo, dice la palabra. Es necesario que Él se fuese, pero no nos iba a dejar solos. Enviaría a su Espíritu Santo, el cual nos recordaría todas estas cosas. Y ciertamente aquel que viene a consolarnos, aquel que nos dirige, es el Espíritu Santo. Por eso de ahí ese canto, que muévase, y sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar. Y deseamos, mi Dios, que su Espíritu Santo se mueva en cada uno de mis hermanos, en cada uno de ellos que están en sus hogares, mi Dios, en cada corazón, en cada uno de ellos, a las personas que nos ven por primera o segunda vez, Señor. Que sea usted a través, Señor, de estos medios, Señor, tratando en el corazón de ellos, fortaleciéndolos, Señor, siendo en ellos, Señor, ese consuelo. Tal vez algunos de ellos necesitan, mi Dios, sentirse amados, necesitan la fuerza para seguir adelante. Pero, amado de la gloria, es usted el que les ayuda, es usted el que les fortalece. Le damos muchas gracias, mi Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues estamos contentos, iglesia. Estamos nuevamente reunidos ya en esta tarde, compartiendo la segunda parte. El día miércoles compartimos una pequeña introducción de la necesidad o del por qué estudiar el libro de la Revelación, por qué estudiar el libro del Apocalipsis. Vimos algunos puntos del por qué hacerlo. Y el día de hoy entraremos al estudio de la palabra, versículo por versículo. Ciertamente el estudiar la palabra de Dios, el meternos en asuntos escatológicos, a veces muchas veces para nosotros pues sí es un poquito, ¿cómo se decirlo así? Complicado, porque a veces nos cuesta un poquito, ¿por qué no decirlo? Pero ciertamente lo hacemos con todo el amor, con todo temor, iglesia, sobre todo, porque lo último que nosotros queremos, o lo que un servidor lo último que quiere, es predicar o compartir algo
que no sea cierto. Creo que lo que nosotros, o en este caso un servidor, desea es que el Espíritu Santo, y fue el ruego en esta semana a Dios, que su Espíritu Santo pues hablase a mi vida para poderle darle esa verdadera interpretación a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir estudiando estos textos, ya no vamos a ver de la introducción nada, simplemente nos vamos a dedicar ya a ver los textos. Así que quiero invitarlo a que vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso número 1, y cuando lo tengamos, permítame hacer una pequeña oración a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, doy muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad, y nuevamente, Señor, ruego que sea usted, que sea su Espíritu Santo, mi Dios, dándome esa sabiduría, Señor, dirigiendo mi vida, dirigiendo, Señor, mi mente, mis labios, Señor. Ruego, Dios mío, Señor, que aparte de mí toda palabra, Dios mío, Señor, que no vaya a ser de edificación, toda palabra, Dios mío, que no vaya a ser, Dios mío, Señor, o mejor dicho, que vaya a ser algo dicho o mal dicho. Ruego que su Espíritu Santo tome mi vida y tome mi corazón, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bien. Pues vamos a dar inicio al libro del Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer del verso número 1 al verso número 3. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a repetir el versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito el nombre de Dios. Dios planea, Dios deseó siempre que nosotros le conociéramos a través de la palabra de Dios. Él nos dejó plasmada la palabra de Dios para que nosotros a través de ella le conozcamos. El último libro de la palabra de Dios, el libro del Apocalipsis, es el libro en el cual vamos a estar estudiando y vamos a ver, hermanos, lo que Dios tiene preparado o lo que Dios planteó para su iglesia, por las cosas futuras, las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder. Algunas de ellas no serán para la iglesia, algunas de ellas serán para la gente que no ha querido conocer a nuestro Señor Jesucristo o entregarle el corazón a Él. Entonces, el libro del Apocalipsis empieza con una revelación y dice el versículo número 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Inicia diciendo que es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra revelación es la traducción del griego apocalipsis, y significa quitar el velo o poner a la vista algo. Es decir, la palabra apocalipsis o revelación significa quitar el velo, hacer a un lado el velo. Un ejemplo claro de esto es cuando se va a revelar una placa de algún artista, de alguna pintura, y tienen que mover una cortina, tienen que mover un velo para saber lo que hay atrás de él. Entonces, la palabra apocalipsis significa revelación, y da a entender que es quitar el velo. Es decir, que lo que Dios estableció o lo que Dios planteó para los tiempos futuros, para los tiempos, era revelarnos a cada uno de nosotros lo que había de suceder. Esta revelación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo mismo. Es una revelación en la cual Cristo se va a mostrar tal y como Él es, en su esplendor, en su majestad. La revelación de Jesucristo
es aquella que nos va a revelar lo que sucedía así en aquellos tiempos con Juan, pero también lo que nuestro Señor Jesucristo tenía en un plan perfecto, en un plan maravilloso, desde el inicio de la historia hasta el fin de la historia, que es el libro del Apocalipsis, que es el que nos atañe el día de hoy. Perdón, hermanos, pero tengo muchos moscos y no me dejan tranquilo y nomás estoy aquí. Ojalá hubiéramos traído aunque sea un rayo o pásenme por lo menos el alcohol, hermanos, porque en verdad que los moscos me están comiendo. Perdón, hago un paréntesis, iglesia, pero porque sí está medio bueno esto. Deme un segundito. Gracias. Perdón, porque sí, hay mucho mosco ahora. Ok, bien. Es una revelación de Jesucristo sobre Él mismo. Revela la situación de su iglesia en aquel tiempo, aproximadamente unos 60 o 65 años después de su partida. Va a revelar los acontecimientos futuros, la tribulación, el triunfo de Jesús sobre el mal, el retorno de Jesucristo a la tierra, las bendiciones en el reino eterno de Dios, etc. Entonces, es decir, la revelación de Jesucristo o la revelación que Dios nos está dando es la misma revelación de Cristo. Ahora, porque dice la revelación de Jesucristo. Y hay dos formas, leyendo un poco en esta... Sí, aquí déjamelo, por las dudas. Gracias. Nuevamente otro paréntesis, iglesia. Perdón, es que... Gracias aquí a nuestro staff. La revelación de Jesucristo. Comentando, le estaba leyendo un libro que se nos había recomendado y dice que se puede interpretar de dos formas cuando dice la revelación de Jesucristo. La primera es que la revelación proviene de Cristo, es decir, que Cristo es el que está revelando esta historia, esto que va a acontecer. Y la segunda es que es la revelación de Él mismo en su gloria y en su majestad. A partir del versículo 13 al versículo 20 de este capítulo, ustedes verán, o lo vamos a ver más adelante, cómo Cristo se muestra en su esplendor, se muestra, vamos a decirlo de esta manera, en la forma majestuosa y eterna, en la forma más hermosa en la cual Él está. Esta enseñanza que Dios nos ha dejado, la vemos, hermanos, a través de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros vengamos al libro del Apocalipsis, tenemos que entender esto, que al venir a descubrir, al venir a estudiar la palabra de Dios, tiene que ser con un solo sentido, y es que la enseñanza de Dios, y es que en esto nosotros vengamos con el deseo de ver a Cristo glorificado, a Cristo en la manifestación de su gloria eterna, en la manifestación de cómo Él está. Hay gente que me ha preguntado acerca del libro y muchos me dicen, yo tengo curiosidad de saber qué es el Apocalipsis, yo tengo curiosidad de qué es lo que va a suceder. Creo que lo importante al leer el libro del Apocalipsis es que vengamos con el deseo de conocer a Cristo, repito, en la manifestación de toda su gloria. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Miren, es la revelación que Cristo va a mostrar, pero esta revelación Dios se la da. El autor del libro del Apocalipsis es Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios es el responsable de la revelación que Jesucristo va a entregarle al ángel. Esta enseñanza es muy clara. Miren, en San Juan 7:16 dice de la siguiente manera: Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el 8:28 de San Juan también lo dice. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así yo hablo. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El autor del libro, el autor es Dios, porque Él es el que se lo va a mostrar. Y hay un destinatario. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlo a sus siervos. Aquí me gusta mucho esta palabra de siervo, porque viene de un griego que es doulos, que significa esclavos. El verdadero obrero de Dios es el que se ha hecho un esclavo a Cristo por amor. Un obrero tiene un salario.
y su salario de trabajo. El esclavo no lo tiene. Un siervo no puede hacer ninguna de estas cosas. Es decir, que un siervo se entrega totalmente a su amo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para la manifestación de sus siervos. Aquí nosotros somos siervos, somos esclavos de Dios por amor. Después dice, las cosas que han de suceder pronto. Repito, las cosas que han de suceder pronto. Conviene, hermanos, aquí entender que es necesario. Voy a leer este texto de otra manera. Dice, para manifestar las cosas que deberán de suceder pronto. Es decir, las cosas que deben o es necesario conocerlas porque vendrán pronto. Nos habla de un cumplimiento exacto, de un cumplimiento absoluto del seguro, del plan que Dios tuvo para la humanidad. Nos habla del propósito establecido por Dios, el cual tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo gobernando este mundo con justicia y con rectitud. Y debe de ser, dice, pronto. Dice el texto. Y de estas cosas que deben de suceder pronto. Recordar, hermanos, que el tiempo es de Dios. La proximidad de estos acontecimientos nos deben de llevar a una vida en santidad y en obediencia. Porque el texto nos está diciendo que a sus siervos, los cuales deben suceder pronto. Que debe suceder pronto. La Biblia no nos dice el tiempo en el cual Cristo vendrá nuevamente. Lo que sí nos manda es que nosotros vivamos y que estemos nosotros preparados para ese encuentro. Según los Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y repito la última parte, que nos encuentre el Señor, que procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ciertamente el texto nos dice que estas cosas que han de suceder, que estas cosas que van a pasar, dice que serán pronto. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento en el cual Dios venga, pero lo que sí nosotros entendemos es que para cuando Cristo venga, nosotros tenemos que estar preparados. Dice, es para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ahora, dice, y lo declaró enviándola por medio de su ángel. Dios, Jesucristo, es el que lo recibe. Jesucristo se lo da a un ángel. Dice, no fue Dios quien dio el mensaje directamente a Juan. Dice, esto se repite en otras ocasiones en el libro. Miren, Apocalipsis 22:6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. En Apocalipsis 22:16 nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos en esta idea. El que envía el mensaje, el que es el mensaje es Dios. Ese mensaje es la revelación de Jesucristo y Jesucristo se la da a un ángel para que se la dé ¿a quién? A Juan, al apóstol. Por eso dice al final, y se la dé a su siervo Juan. El primer hombre en recibir la revelación es el apóstol Juan, aunque aquí él se muestra como siervo. Se encontraba prisionero en la isla de Pasmos, fue testigo directo del ministerio terrenal de Cristo. Y si quiero leer un poquito más despacio en Primera de Juan capítulo 1, verso 1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y ha sido visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos,
para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para vuestro gozo sea cumplido. Me llama mucho la atención que aquí Juan, que él es el que escribe este libro, bueno, es el que recibe, pero él es el que va a escribir este libro. Nosotros entendemos que en los evangelios él es conocido como el apóstol. Algunos comentaristas lo conocen como el apóstol del amor, y él es el único apóstol que él no murió siendo martirizado. Él murió ya de edad avanzada. Y él, siendo un apóstol, me llama esta atención porque él mismo, así como Pablo se refiere, Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí de igual manera, hermanos, Juan se manifiesta como un siervo. Y esto es una primicia para muchos de nosotros. El ser siervo, el que nosotros seamos siervos de Jesucristo, nos manda a lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo: yo no he venido a ser servido, pero yo no he venido a servir. Cuando nuestro Señor Jesucristo está manifestando esta parte, Él nos hace ver que Él venía, hermanos, a servir, no a ser servido, perdón. Entonces, Juan se muestra como alguien que es un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Repito, es algo que nosotros deberíamos de entender cada uno de los que a Dios nos ha dado la oportunidad de servirle, que nos ha dado la oportunidad de predicar, que nosotros siempre, es cierto, Dios nos ha dado un lugar, Dios nos ha puesto en una autoridad como en una iglesia, pero nunca perdemos de vista que siempre seguiremos siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de este libro se da de la siguiente manera: Dios, Cristo, el ángel, Juan y la iglesia. Repito, se da en 5 partes. Dios es el Padre soberano. Va a dar la revelación de Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel, el ángel se le da a Juan, y Juan va a dar estas palabras, las cuales son dirigidas. Este libro va dirigido a 7 iglesias que están en el Asia. Ahora, deme un segundito. Dice el versículo número 2: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Lo repito: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. La primera parte nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Lo que estaba a punto de escuchar, lo que estaba a punto de serle revelado a Juan, era palabra de Dios. Rechazar este mensaje sería desacreditar al apóstol de Jesucristo. Es decir, lo que Juan estaba a punto de recibir era la misma palabra de Dios, era lo que iba a quedar plasmado, era lo que nosotros al día de hoy iba a llegar a nuestras manos y tener la bendición de poder recibir la palabra de Dios y hoy decirle a Dios: gracias porque podemos leer tu palabra, gracias porque hoy entendemos tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos ha dado esos ojos espirituales, porque como lo decía la vez pasada, muchas veces leímos la Biblia, muchas veces pudimos decir: yo tengo una Biblia, pero no la entiendo. Pero cuando vino Dios, cuando vino su Espíritu Santo, nos quita un velo de nuestros ojos y hoy por la gracia de Cristo podemos entender qué es lo que dice la palabra de Dios, que es dada de testimonio la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por más grave, hermanos, rechazar la palabra sería rechazar el testimonio de Cristo. Dice: y de todas las cosas que he visto. Miren, muchos buscan en el Apocalipsis conocer el futuro. Desde siempre el hombre ha querido o ha tenido la inquietud de buscar o de saber las cosas
en un futuro. Llámese por el tarot, llámese por la lectura de la palabra, la lectura de la mano, el horóscopo, no sé, tantas cosas. Por inquietud o curiosidad del ser humano ha tenido el deseo de conocer qué es lo que va a pasar a futuro. Pero solamente en las Escrituras encontraremos la verdad absoluta de la revelación de Dios para el futuro. Y dice Isaías 46:9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y repito el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Quiero leer los dos versículos seguiditos. La revelación de Jesucristo que dio por medio de sus siervos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Él declaró, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Cuando nosotros iniciamos leyendo el libro del Apocalipsis, nos muestra, y es lo que nosotros tenemos que tener presente, nos muestra que es Jesucristo mismo mostrándose. Nos muestra que nuestro Señor Jesucristo está en toda su esplendor, está y que tiene un mensaje que darnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y en particular el libro del Apocalipsis, que para muchos, repito, es sinónimo de miedo, de curiosidad, pero cuando nosotros leemos esta parte, nosotros en verdad, los que conocemos y tenemos la dicha de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, en verdad que para nosotros es una delicia el poder saber lo que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de aquellos que han buscado y que se han guardado y que se han santificado continuamente para un día estar en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con el tercer versículo que nos dice: bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escrita, porque el tiempo se acerca. Leyendo entre el día jueves y el día de hoy, estos tres versículos únicamente, y leyendo un comentario, como lo dije, que se nos... no es un comentario, es una teología que nos había recomendado el pastor Miguel Ángel. Y leía esa parte en el cual nos habla de la forma en la que Dios se va a ir revelando. En la cual Dios desde un principio planeó. Desde el libro del Génesis ya estaba la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cuando yo un servidor leía esta parte, yo le decía a Dios que Él nos mostrara y que a mí que me mostrara lo que la palabra de Dios era a mi vida principalmente. Lo que yo tenía que entender primeramente un servidor para yo poderlo mostrar. Una de las cosas, ya lo dije, que soy siervo. 2, que la palabra de Dios es que esto es palabra de Dios y que yo tengo que ver a Cristo en su gloria. Pero también que debo de estar preparado para el encuentro con Dios. Porque dice el texto que habíamos leído, porque los días, porque este tiempo va a ser pronto. Y ciertamente va pasando los tiempos, van pasando el tiempo y nos damos cuenta, hermanos, que las cosas se van poniendo de mal en peor. Yo no sé qué tan cierto sea, y aclaro y abro un paréntesis porque no me da tiempo de revisar la noticia con seriedad, por eso lo digo entre un paréntesis, y que el día de hoy nuevamente se levantó la cuarentena en China porque hubo un rebrote en China, y nuevamente China está en una cuarentena una vez más. Repito, no alcancé a leer la noticia completa, lo leí antes de venir para acá, pero esto nos habla, hermanos, de que la situación se puede venir aún más difícil.
Porque si un país donde creíamos que ya había pasado todo, hubo un rebrote fuerte, aclarando y dentro del paréntesis, que esto sea verdadero y no sea la clásica noticia falsa. Esto nos lleva, hermanos, a entender que cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios con todo su corazón. Que cada uno de nosotros tiene que tener esa integridad. Miren, la gente hoy está desesperada. Y se entiende hasta cierto punto, problemas en cierto lugar, porque les quieren cerrar los lugares, porque ya se pelean los comerciantes, porque la desesperación se está viniendo muy fuerte por la falta de la economía. Llegará un momento en el cual los que tuvieron la oportunidad o tuvimos la oportunidad de tener a lo mejor un ahorro previo, se va a ir menguando. Pero esto nos habla, hermanos, de que el que nos va a sustentar se llama Jesucristo. Pero esto también nos tiene que llevar a nosotros a estar preparados constantemente. Esto nos tiene que llevar a nosotros, como dice el texto que acabamos de ver, porque va a suceder pronto todo esto que vamos a estar leyendo, hermanos. La palabra de Dios que se ha estado cumpliendo, la palabra de Dios que es fiel, la palabra de Dios que no se equivoca, es fiel. Y algo que se me ha quedado mucho en el corazón y lo dije el día miércoles: Jesucristo prometió venir, vino. Jesucristo prometió morir, murió, resucitó, y Jesucristo prometió venir y vendrá nuevamente. Esta es una realidad y esto va al que lo crea o no lo crea. No importa que no lo creas, Jesucristo vendrá. Esto es una realidad. Y lo que a nosotros nos tiene que llevar es a eso, a mostrar al Cristo. Uno, tenemos la bendición, iglesia, la bendición de que hoy podemos predicar al Cristo de la gloria. Podemos llenar nuestros mensajes de Cristo, llenar nuestros mensajes y a la gente decirle: el único que te puede dar la confianza, el único que te puede dar la fortaleza, el único que te va a sustentar en medio del problema, de la aflicción, de la falta de economía, su nombre se llama Jesucristo. Y por eso queremos compartir, y por eso la idea de compartir estas enseñanzas que vayan llenas de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros entendamos que es el corazón de Dios mostrando la gracia de nuestro Señor Jesucristo y mostrando ese regalo a cada uno de nosotros. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y ahí es donde inicia este versículo: bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen la palabra y bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Bienaventurado inicia en el versículo número 3 dando una bienaventuranza, dando esa palabra que nos da a nosotros la fuerza, que es felicísimo, doblemente feliz, confianza. Y es curioso, pero en el libro del Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas, 7 perfección de Dios. Apocalipsis, el que vamos a leer, 1:3, Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 20:6, bienaventurado el santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Y por último, 22:14, bienaventurado los que lavan sus ropas. 7 bienaventuranzas encontraremos en el libro del Apocalipsis, que repito, quiere decir bendecido, afortunado, bendecir, dichoso, glorioso. Nos da una gran bendición, hermanos, el que nosotros podamos decir que la bendición o la felicidad no vienen del mundo. La bendición, la gran bendición, hermanos, o la felicidad provienen de nuestro Señor Jesucristo, provienen de Dios. Y da 3 bienaventuranzas, da 3 partes en estas bienaventuradas. Dice, primero, bienaventurado el que lee.
Lo vuelvo a leer. Bienaventurado el que lee. Otra versión dice, bienaventurado el que aprende de nuevo. La palabra es aniginosco. Aprender de nuevo. Es leer, es aprender. Recuerdo mucho unas palabras que me decían en el seminario. Nos decían que a veces hay que desaprender para aprender correctamente. Bienaventurado el que lee. Ahora, cuando nosotros decimos leer, se trata de escudriñar. Cuando nosotros hablamos de leer, se trata de profundizar lo que dice la palabra de Dios. En nosotros como cristianos, el alimento cotidiano, el alimento diario que nosotros tenemos que tener es la palabra de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser doblemente bendecidos, dice, bienaventurado el que lee. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación de la palabra. Pablo dándole consejos a un pastor y diciendo, entre tanto que voy a verte, ocúpate en la lectura. Una gran enseñanza para los que predicamos, una gran enseñanza para aquellos que están iniciando en las cosas de Dios, la importancia de estar leyendo la palabra de Dios. Y un texto muy, muy conocido está en Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Bienaventurado el que lee. Para los que no conocen de Dios, para los que están en este proceso de conocer, en este tiempo de enseñanza, lo importante de que nosotros podamos empezar a escudriñar la palabra de Dios, que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios nos dice y nos quiere enseñar a través de ello. Y después dice, bienaventurados los que oyen las palabras. ¿Ves? Primero dice, bienaventurado el que lee, y después dice, y oye las palabras. Y es el que oye, es el que entiende, el que le llega a su oído, el que lo obedece. Lucas 11:28 dice, y él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se acercan a nuestro Señor Jesucristo y le dice, bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste. Y contesta Jesús y dice, y antes más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y también en Lucas 8:21 dice, y entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Está Cristo predicando, está en Cristo en un círculo, y dicen, hey, te hablan allá tu mamá, y te habla tu mamá y tus hermanos. Dicen, ¿quién? Tu mamá y tus hermanos. Y dice, mis mamá y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hay una gran diferencia entre oír y hacerlo. Dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Desde luego se refiere a acuñar, a tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Es una obediencia diaria, es que nosotros veamos hacia Dios, es el que nosotros veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y hay una leyenda que copié literalmente y dice de la siguiente manera, entre más veamos hacia el futuro, o sea, hacia el cielo, más nos alejaremos del mundo. Lo repito, entre más veamos hacia el futuro, o sea, hacia el cielo, las cosas venideras, más nos alejaremos de este mundo. Entre más veamos al mundo, nuestra mirada se desviará siempre del cielo. Dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras y guarda las cosas que en ellas están escritas. Tres cosas, tres bienaventuranzas, vamos a decirlo de esta manera. El que lee, la importancia de estudiar. El que oye, el que está atento. Hoy podemos decir que los que han dispuesto en su corazón el estar enfrente de un celular, el que están dispuestos de una pantalla, de una computadora, bienaventurados los que oyen la palabra. Podemos decir que tienen esa bendición porque han apartado un tiempo especial para Él. Pero dice, y bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Es decir, bienaventurados los que guardamos lo que está escrito en este libro de la profecía. Y termina diciendo algo muy bonito, porque el tiempo de Dios está cerca. Y quiero que vayamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3,
verso 8. Y dice, segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí está el versículo que les quiero recalcar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que muchos hemos escuchado expresiones como, ustedes como cristianos dicen que viene Jesucristo, que viene, y la verdad han pasado años y años y nunca ha venido, Y la respuesta es muy sencilla. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo aún no ha venido? Es cierto, hay dolores de parto, es cierto, la situación mundial se agrava cada día más. Es cierto, después de esta pandemia no sabemos cómo vendrá la situación económica en el mundo, en el país. Es cierto, tal vez las cosas vayan aún peor, pero esto es algo que se tiene que pasar, porque son únicamente dolores de parto. Es decir, que podrán venir cosas aún peores, cosas aún difíciles. Pero dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero finalizar en esta noche con lo siguiente. Termina diciendo este texto, el que acabamos de leer. Bueno, en Apocalipsis dice, porque el tiempo está cerca, y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Nuestro Señor Jesucristo viene. Iglesia, Cristo viene. Amigo que me escuchas y que me ves, Cristo viene. Cristo viene nuevamente. Cristo viene, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, es decir, no importa, va a pasar el tiempo y no sabemos, muchos tienen la tardanza. Yo puedo decir que aquel que cree en la venida de nuestro Señor Jesucristo vive día a día en espera de la venida de Cristo. Pero aquel que vive conforme a su carne, aquel que vive conforme a su deseo pecaminoso, no está en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque no lo esté en espera, una cosa es real: Cristo viene, iglesia, amigo, Cristo viene nuevamente. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Cristo está a punto de aparecerse, y es necesario que nosotros nos preparemos continuamente. Dice, porque el tiempo está cerca, dice, sino que es paciente con nosotros, es decir, es la longanimidad de Cristo. Esta es la palabra, es la longanimidad de Cristo, es decir, la extremada paciencia de Cristo. La longanimidad es uno de los atributos de Dios que habla de una extremada paciencia del Señor, en el cual Él tiene la paciencia. ¿Y por qué no ha venido? Porque no quiere que nadie perezca. Es decir, van a perecer, sí, muchos van a perecer. Es más, al día de ayer nos daba la noticia que tan solo en México habíamos rebasado ya, o se había rebasado ya la cifra de los 1000 muertos en México. La pregunta que nosotros tendríamos que hacer: ¿cuántos de los que murieron o están muriendo o morirán, cuántos estarán preparados para el encuentro con Cristo? ¿Cuántos? Dice, el Señor tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Y termina diciendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio de Cristo fue una de las primeras predicaciones que un servidor dio a través de estos medios. El Evangelio de Cristo es de esa manera, amigo que me escuchas: arrepentirte,
arrepentimiento y creer en nuestro Señor Jesucristo. Quitar el velo. El velo se ha empezado a quitar y Dios nos ha mostrado a través del libro del Apocalipsis, nos va a mostrar o ya ha mostrado las cosas por venir. La profecía de Daniel, desde el libro de Daniel, capítulo 9. Las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento se van a cumplir. Las profecías se están cumpliendo. Y esto no es para espantar a la gente. Esto no es para que la gente tenga un temor. Es para que la gente entienda que hay un tiempo. Que la gente entienda que el tiempo es corto. Iglesia y amigo que me escuchas, el tiempo se acorta cada día más. No sabemos, el tiempo es cierto, no sabemos. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que Él vendrá como ladrón en la noche. No sabemos en qué momento vendrá y tomará su iglesia. No lo sabemos, pero de que Él ha de venir por su iglesia, amado, así será. Dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, aquí entendemos que el tiempo es el kairos de Dios, es decir, el tiempo perfecto de Dios, el tiempo oportuno del Señor. No es el tiempo, el cronos nuestro, el tiempo establecido en días, meses, años, estaciones, etcétera. No, es el kairos, es el tiempo el que Dios lo ha establecido. Dios es el que sabe en el tiempo en el cual vendrá. Y esto es lo que queremos compartirte a ti. Amada iglesia, que estemos prevenidos, que tengamos en la palabra de Dios en nuestra boca, que la estemos escudriñando, que la estemos estudiando continuamente, para que a través de ello Dios nos hable a nuestra vida, y siempre lo hará. Miren, Apocalipsis lo hemos leído muchas veces, y les voy a contar un secreto. Hace tiempo en la iglesia hablamos de Apocalipsis, y igual avanzamos, y cuando se nos hacía el comentario de Apocalipsis decía, sí, al fin ya tengo más que nada casi hecho, con excepción del primero que se dio la semana pasada. De eso sí no había nada, de la introducción y todo ello. Y yo decía, bueno, ya tengo esta idea, ya más o menos sé cómo va a ser, lo tengo aún guardado en la computadora y tengo esa idea. Y cuando empecé a estudiarlo nuevamente en la semana, entre la otra y el día de hoy, créanme que lo que tenía escrito de hace 4 o 5 años que se predicó esto en la iglesia, no quedó nada. Alguna que otras ideas ahí, porque Dios empezaba a hablar nuevamente en nuestra vida. La idea es la misma, el sentido, presentar a Cristo, pero el entender que es bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, y bienaventurado los que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Quise terminar con este último versículo porque termina en esa parte, porque el tiempo es cerca, está corto, es cerca. Como le decía a la iglesia, cuando doblo la computadora, es cierto que ya terminé. Yo quiero terminar con esto nada más en esta noche. Es de suma importancia el predicar al Cristo de la gloria. Invito a que haya una verdadera búsqueda de Dios en nuestra vida. Amada iglesia, este tiempo que Dios ha permitido que lo pasemos de esta manera, de una manera personal, deseo que sea un despertar en nuestra vida, que sea un despertar en cada uno de los que nos congregamos en este lugar. Porque si pasa este tiempo y tu vida sigue siendo la misma, Dios, no sé qué Dios tenga que hacer para hacernos volver a Él, con un corazón verdaderamente entregado al Señor. Veía una foto que una hermana de la iglesia compartía y decía,
cuánto extraño ir a la iglesia, o algo así parecía. Y sí, ciertamente se extraña, es diferente todo esto, pero que la búsqueda sea individual en nuestra vida. Tenemos nuestros devocionales en familia, amén, pero no olvides tu devocional privado, el tuyo con Dios. Tienes tu devocional como lo hemos planeado en la iglesia. Como familia, únete, haz un devocional, platiquen, pero no olvides tu devocional privado, el que tú haces a solas con tu Dios, a solas con Dios, porque en eso habrá aún más crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda de Dios. Sigamos en estudio de la palabra de Dios y que Dios nos dé sabiduría, que Dios en verdad a un servidor yo le pido: Señor, ayúdame, dame discernimiento, dame de tu dirección, ilumíname tu palabra, revélame tu palabra y muéstrame tu gloria a través de ella para poder compartir lo que tú tienes para tu iglesia. Bendecimos a Dios por esta primera parte, o mejor dicho, segunda parte, y continuaremos más adelante, deseando que en verdad haya esa búsqueda de Dios en nuestra vida. No olvides buscar a Cristo, no olvides buscar al Señor. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo que soy, Señor,
Gracias, Señor. Aleluya, Santo. Queremos, Señor, que crezcas en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que usted viene pronto por su iglesia. Y como compartía nuestro pastor, tenemos que estar preparados para su venida, para ese día glorioso, majestuoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Amén, Señor. Dios les bendiga. Pues damos gracias a Dios por este día. Deseamos que haya sido de bendición. No olviden compartir ahí sus necesidades. Que sea Dios bendiciendo su vida. Y si tienen alguna duda, háganosla llegar de manera personal, privada. O si tienen alguna aportación que decirnos, adelante, hermano. Siempre sea para la edificación de la iglesia, para la edificación nuestra. Que el Señor les bendiga grandemente. Reciban un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente.